Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al aula de cultura del diario montañés Ateneo de Santander. Hoy tenemos un invitado excepcional, el científico Íñigo Losada Rodríguez, que es, el currículum, que voy a intentar resumirlo, es extensísimo, pero antes creo que sí es importante que reflexionemos sobre algo que sucede no solamente en la sociedad de Cantabria, sino que me temo que es algo generalizado. Normalmente, cuando vemos una gran personalidad, sobre todo en el mundo de la ciencia, si es extranjero, si tiene un nombre un poco raro, inmediatamente tendemos a glorificarle, a admirarle, y cuando le tenemos aquí al lado, con un nombre cántabro español, pues nos parece que tiene menos nivel. Yo les aseguro, tengo aquí el currículum delante, que es casi inacabable, que Íñigo Losada es ahora mismo uno de los científicos en su especialidad con más y mejor reputación a nivel mundial. Está constantemente acudiendo a foros en el que participan los investigadores punteros en todo lo que se refiere a la tecnología de las aguas, fundamentalmente del mar. Concretamente, ahora mismo, él es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria, es el director del Instituto de Hidráulica, aquí en Santander, esto que hemos llamado los santanderinos el tanque de agua, pero que es un gran instituto de investigación. Tiene una cantidad de máster y de experiencia en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos. Podría citar aquí pues, el Centro Aplicado de Costas en Delaware, el director del Departamento de Ciencias Técnicas del Agua y Medio Ambiente y coordinación de Ingeniería Civil. Es coordinador del área de agua y energía de Cantabria, Campus Internacional. Es fundador y director de programas de doctorado y máster en diferentes universidades, así como programas internacionales de intercambio, entre ellos con la Universidad de Cornell en los Estados Unidos y también en otras universidades neoyorquinas. Pero sobre todo tiene un perfil fundamental que es el de investigador. Él está constantemente investigando lo que puede ocurrir ahora con el cambio climático, pero sobre todo con lo que son los movimientos de los océanos y de los mares. La creación del Instituto de Hidráulica aquí en Cantabria se debe a él, que es la persona que lo puso en marcha y que ahora mismo es un referente a nivel mundial. Insisto, muchas veces cuando pasamos frente al edificio del Instituto de Hidráulica en el Parque Científico y Tecnológico de Santander, nos parece que eso es un simple edificio. Deben pensar que ahí están ahora mismo trabajando muchísimos científicos españoles, pero también extranjeros que vienen aquí a investigar y que podemos presumir de que tenemos un centro de investigación de referencia mundial en su especialidad, lógicamente. Pero ustedes han venido aquí a escuchar al doctor Íñigo Losada y, por tanto, yo le voy a dar la palabra de inmediato, no sin antes agradecerle que haya tenido que hacer un parón en esa vida que él dice que tiene ahora un poco de gripe, de catarro. Lo extraño es que resista, porque está constantemente viajando por el mundo, cambiando de temperaturas, de nivel de humedad y de todo tipo de avatares, y que haya hecho un hueco para venir esta tarde aquí al aula de cultura del diario montañés, al Ateneo de Santander, para hablarnos de este tema tan apasionante y ahora mismo tan de actualidad, que no es otro que las consecuencias que puede tener el cambio climático, incluso para nosotros, para los cántabros. Yo ya sin más les voy a dejar con él. Va a proyectar algunas imágenes en la pantalla y al final abriremos un turno de coloquio para que ustedes puedan preguntar.
Yo debo insistir en que, por favor, cuando llegue ese momento, hagan preguntas. Lo de las conferencias paralelas hay que dejarlo para otra ocasión. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Manuel Ángel por la presentación y especialmente muchas gracias al Ateneo por invitarme y por buscar un tema como este que creo que es tan importante, ¿no? Quisiera aclarar que el Instituto de Hidráulica, aunque ha contado Manuel Ángel que yo lo he creado, etcétera, es un esfuerzo colectivo, donde hay una persona muy importante que está aquí, que es el doctor Raúl Medina, que fue quien conmigo inició toda esta historia, ¿no? Bueno, cuando estuvimos hablando con Manuel Ángel y demás para ver de qué íbamos a hablar hoy, qué podíamos hablar, pues bueno, yo he dado varias conferencias sobre temas cercanos al cambio climático y a otros temas aquí en Santander, pero realmente un poco lo que me suscitó hablar de lo que voy a hablar hoy básicamente es todas estas noticias a las que hemos sido sometidos, toda esta inflación de información sobre el cambio climático que hemos sido sometidos durante este último mes y medio debido a la cumbre del clima en Madrid. Todo esto ha dado lugar a muchas conversaciones, seguro que han tenido con sus amigos, con sus familias, en el bar, en la cafetería, paseando, discutiendo. Y realmente lo que me gustaría en esta charla, como siempre tengo mucho más material del que seguro voy a poder abordar, me gustaría en esta charla hablar de algunas cosas muy básicas, algunas que son las que son la base fundamental para que podamos entender y tomar una posición clara frente a todo esto del cambio climático, de lo que tanto se está hablando y que parece que va a cambiar nuestras vidas y sobre todo las vidas de las generaciones futuras, ¿no? Bueno, esto suele pasar habitualmente. Bien. Bueno, básicamente esta es una serie de preguntas que seguro que algunos de ustedes, no sé si las han tenido en la boca, pero seguro que las han escuchado, ¿no? Y un poco lo que intenta mostrar es que hay mucha gente que en esto del cambio climático tiene una posición emocional. No es una posición basada en el conocimiento científico, en analizar datos, informes, etcétera. No, es simplemente una posición emocional porque es lo que toca, porque es la forma que tengo de pensar, porque mis amigos piensan así, porque soy de este partido o porque no. Y yo lo que quiero es destacar que muchas de estas preguntas tienen respuesta basada en la ciencia y es un poco la base fundamental sobre la que quiero hablar. Cosas como el clima ha cambiado siempre, vamos hacia una glaciación, hay cambio climático pero no es producido por el hombre, el CO2 no es malo, ¿cómo va a ser malo si hay tan poco CO2 en la atmósfera? Los modelos no aciertan nunca. ¿Cómo van a decirnos lo que va a pasar en el 2050 si no son capaces de predecir si va a llover dentro de una hora o va a llover mañana? Hay muchos científicos que no están de acuerdo con el cambio climático, o una que es la que más nos gusta, que es la de los científicos son catastrofistas para conseguir más dinero. Como esta seguro que han oído hablar muchas veces de ellas y las han comentado y algunos de ustedes probablemente también las defiendan, ¿no? Pues bueno, un poco lo que voy a intentar es con cosas muy básicas, en algunas de ellas que quizás incluso sean sobradamente conocidas, ahondar sobre respuestas que lo que demuestran es un poco que realmente el mensaje fundamental es que el cambio climático está ocurriendo y que somos nosotros los que lo estamos produciendo, ¿no? Bueno, y aquí tengo este chiste de Trump, ¿no? Que se ve aquí hablando con una niña, ¿no? A la que le dice cómo es posible que sigas creyendo con Santa Claus con 7 años y la niña le contesta que cómo es posible que con 72 años todavía sigas pensando que el calentamiento global no existe, ¿no? Y esto está relacionado con un tuit del año pasado de Donald Trump, en el 2019, una gran ola de frío que afectó a Estados Unidos, y Trump tuiteó: ¿qué ha pasado con el calentamiento global? Bueno, pues vamos a hablar un poco de todo este tipo de cosas, ¿no? Bien. No sé qué pasa. Bueno, entonces esto es un poco el esquema. Vamos a ver si realmente está cambiando el clima o no. Vamos a ver por qué cambia el clima, qué impactos produce el cambio climático. Luego vamos a hablar un poco de qué es lo que preveemos que va a pasar en el futuro y dónde están las incertidumbres en eso que intentamos prever de cara al futuro. Vamos a hablar un poco de cuáles son las políticas y luego vamos a hablar al final sobre cómo va a afectar el cambio climático en Cantabria o cómo está afectando el cambio climático en Cantabria y qué acciones y oportunidades nos brinda el cambio climático, porque también nos brinda grandes oportunidades, ¿no? Entonces vamos a empezar con una de las primeras cuestiones que la gente suele confundir. Mucha gente lo tiene claro, pero mucha gente lo suele confundir y el caso de Trump es muy claro, ¿no? Cuando dice lo de qué ha pasado con el calentamiento global porque hay una ola de frío. Bueno, pues aquí lo que tenemos que distinguir es la diferencia en lo que es el tiempo atmosférico y lo que es el clima. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera que viene dado por la temperatura, por la presión, por la humedad, etcétera, en un sitio particular durante un intervalo de tiempo que suele ser muy corto. Horas, días, máximo.
Sin embargo, el clima es otra cosa. Es la descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad de esas magnitudes. Es decir, no nos interesa qué es lo que pasa en este instante, sino lo que nos interesa es conocer la estadística de qué es lo que pasa en promedio en ese lugar, cuáles son sus condiciones atmosféricas. Es decir, cuál es el clima característico en el mes de verano en Santander, cuál es el clima medio característico de Santander o en cualquier otra localización, ¿no? Entonces, eso lo que nos lleva es que a ese tiempo atmosférico del que estaba hablando, que sucede en instantes cortos de tiempo, miramos series largas y promediamos. Y podemos promediar en 30 años, en meses, en miles de años o en millones de años. Y esa es la diferencia fundamental entre clima y tiempo, ¿no? Entonces, por así decirlo, el tiempo, como se dice en inglés, el clima es lo que esperas y el tiempo es lo que acabas teniendo en realidad, ¿no? Tú crees que vas a ir a Santander y que en promedio en Santander en verano hay 23 grados y luce el sol, pero llegas un día y está lloviendo y hay 16 grados, ¿no? Bueno, eso es un poco la diferencia fundamental y esa es la primera equivocación que comete la gente. Cuando dice, estas inundaciones que se han producido son por cambio climático o esta nevada que ha caído es por cambio climático. No, 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 no. Eso no es así. Estamos confundiendo churras con merinas. Lo que sí es cierto es que la ciencia del clima ahora es capaz de analizar, después de muchos estudios, si un evento extremo está vinculado a cambio climático o no. Pero por defecto todos estos elementos extremos que estamos experimentando no están necesariamente relacionados con el cambio climático. Luego esto es una primera cuestión que hay que tener bastante clara, ¿no? Bueno, la cuestión fundamental es, pero bueno, ¿el clima realmente está cambiando o no está cambiando? Bueno, eso depende, vamos a mirar dos escalas completamente diferentes. Vamos a mirar la escala del cambio reciente, es decir, del orden de 100 años, y esto es todo basado en observaciones, ¿de acuerdo? Todo lo que voy a hablar está basado en observaciones. Entonces vamos a hablar de cómo está cambiando en estas últimas décadas, en este último siglo y medio el clima, y luego también vamos a hablar de lo que conocemos de una especialidad que se llama paleoclimatología, que básicamente lo que hace es, utiliza diferencias técnicas, otro tipo de observaciones basadas en registros de testigo de hielo, estalactitas, anillos de árboles, etcétera, que nos permiten conocer qué es lo que ha pasado en el clima, pero en los últimos 60 millones de años. Evidentemente, la resolución de la información, la calidad de la información no es la misma, pero sí tenemos muy buena información que nos permite entender cómo el clima ha estado cambiando en esas escalas que son totalmente diferentes. Entonces vamos a empezar a hablar del cambio reciente, que es realmente lo que más nos preocupa, como voy a ir mostrando. Entonces vamos a ver qué evidencias tenemos. Bueno, pues la primera evidencia, que es de la que más hablamos generalmente, es el cambio en la temperatura. Fíjense qué es lo que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es el año 1880, aquí tenemos el año 2020, y lo que tenemos es la evolución de la temperatura media global, concretamente la diferencia frente a un periodo medio. Es decir, cogemos el periodo 1951-1980, promediamos las temperaturas de todos los termómetros del mundo y obtenemos un valor. Bueno, pues esta serie temporal que ven aquí es la diferencia con respecto a estos 30 años. Fíjense que estoy comparando no esta hora con la siguiente ni este día con el siguiente, no, estoy comparando anualmente con un bloque de 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que se está produciendo una cierta variabilidad, es decir, las temperaturas o la anomalía sube y baja, pero lo que se está produciendo claramente es una tendencia de incremento y además cada vez más rápido a medida que nos acercamos a las últimas décadas. De hecho, fíjense en esto que pone aquí. 2016 es el más caluroso del registro histórico y 17 de los 18 más calurosos del registro se han producido desde 2001. Es decir, estamos observando claramente que se está produciendo un incremento de la temperatura que nos ha llevado a que la anomalía prácticamente sea 1 grado de incremento con respecto a la temperatura que teníamos a finales del siglo XIX. ¿De acuerdo? Luego ahí tenemos una primera evidencia, es decir, tenemos un enfermo, el primer diagnóstico es le ponemos el termómetro y el termómetro lo que nos está diciendo, mira, desde 1880 hasta ahora, la temperatura, si se la voy midiendo todos los días, está claramente con una tendencia que tiene variabilidad, hay mañanas que está mejor, otras que está peor, pero la tendencia claramente es a incrementar. Su temperatura corporal ha ido aumentando y es cada vez mayor. Esta es la primera evidencia. Y hay otra también que es muy importante, y es que estamos prácticamente seguros de que los últimos 30 años han sido los más calurosos de los últimos 1400 años a partir de la información que tenemos paleoclimática. Luego, en principio, parece que ahí ya se está produciendo un cambio. Pero no es solo la temperatura lo que importa, hay otras variables que también nos importan, ¿no? Pero os voy a mostrar este vídeo, que lo que hace es, con observaciones en todo el mundo, desde 1890, con termómetros de todo el mundo, lo que nos están mostrando es cómo está cambiando la temperatura y su distribución, no la media global, sino lo que nos está mostrando es que hay zonas en el mundo que se calientan más que otras. Amarillo significa
que aumentan mucho, rojo todavía mucho más y azul donde se produce un descenso de la temperatura con respecto a la media. Y básicamente lo que hemos visto es que en todo este periodo se ha ido produciendo un calentamiento, el rojo es un incremento de hasta 2 grados y este es un primer mensaje también muy importante. Cuando hablamos de que globalmente la temperatura está aumentando en 1 grado, eso no significa que en todo el mundo esté aumentando 1 grado. No, hay zonas donde ha subido menos, pero hay zonas donde también ha subido mucho más. Y de hecho esto es lo que vemos aquí. Estamos viendo que toda esta zona del hemisferio norte se está calentando mucho más que el resto y que hay algunas zonas donde incluso se está produciendo pequeños cambios o modificaciones en la temperatura. Luego esto ya es una primera idea, esto también incide sobre lo que decía antes. Fíjense que este es el incremento de temperatura y hay un dominio claro de los rojos y de los morados. Esto es el periodo 1901-2012 y fíjense que hay muchas zonas del mundo donde la temperatura está por encima de ese grado del que hemos hablado, porque ya realmente hay algunas zonas donde estamos en el entorno de hasta los 2,5 grados de incremento de temperatura media en ese periodo. Bueno, pero como he dicho, no solo la temperatura nos importa. Hay otros factores hay otros factores que también nos demuestran que este enfermo tiene algo que está haciendo cambiar. Y esto es el aumento del nivel medio del mar. También habrán oído hablar que por el calentamiento global el océano se calienta, eso produce una expansión del agua, como cuando calentamos el agua en la cacerola, y eso sube el nivel del mar. Si además tenemos hielo en el entorno de la cacerola que se deshace, contribuimos con más agua y eso aumenta el nivel medio del mar. Bueno, pues aquí ¿qué tenemos? Tenemos dos registros con mareógrafos, como el que tenemos aquí en Santander, en la península de la Magdalena, y básicamente lo que estamos viendo es que independientemente de quién sean los investigadores que están analizando las series, existe esa clara tendencia de aumento del nivel medio del mar y esto es el valor medio global. Es decir, otra vez hemos cogido todos los mareógrafos del mundo, hemos obtenido un promedio y vemos que se está produciendo un aumento del nivel medio del mar. Y si miramos qué es lo que ha pasado con los satélites, con medidas de satélite, en el periodo 92-2012, pues vemos que también se está produciendo un incremento. Y esta es otra señal de que se está produciendo un cambio. Es decir, hemos dicho, aumenta la temperatura media global aumenta, pero también geográficamente tiene una gran variabilidad, y el nivel medio del mar, medio global, también está aumentando. ¿De acuerdo? Bueno, pues si en vez de trabajar con el valor medio global de promediar todo, cojo mareógrafos en diferentes partes del mundo o datos de satélite, pues vuelvo a decir lo mismo que antes. Así como el valor medio global de incremento son 3,2 milímetros anuales, que puede parecer poco pero no lo es, lo que hay es muchas zonas rojas en el mundo donde ya estamos midiendo en el entorno de 10 milímetros anuales. ¿De acuerdo? 10 milímetros anuales. Y luego vamos a ver que eso tiene importantes consecuencias sobre la inundación en la costa y sobre la erosión. Pero fíjense que lo que domina es el color amarillo, en ese entorno de 3,3 milímetros anuales, pero hay mucha zona de rojos, muchas zonas donde ya la tasa de aumento del nivel medio del mar es superior a la media global. ¿De acuerdo? Bueno, otra señal importante, que también condiciona muchísimo nuestro clima. Esto que estamos viendo aquí es la superficie de hielo del Ártico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el Ártico, su superficie de hielo va disminuyendo, va variando a lo largo del año y alcanza su mínimo en el mes de septiembre. Bueno, pues básicamente lo que estamos viendo aquí es desde el año 1990 cómo se está produciendo una reducción en la superficie mínima que se alcanza en septiembre. Y esa disminución además cada vez es mayor. Y de hecho, aquí lo que estamos viendo es la superficie que tenía el hielo en el Ártico en septiembre de 2019 comparada con la media del periodo 81-2010. Es decir, claramente estamos viendo que otro de los síntomas que está mostrando el paciente es que estamos perdiendo superficie de hielo en el Ártico. Y eso tiene una repercusión muy importante, como veremos también más adelante, sobre el clima, ¿vale? Pero esto no solo pasa en el Ártico, pasa también en la Antártida y pasa también en Groenlandia, donde tenemos grandes volúmenes de hielo almacenados que, claro, juegan un papel muy relevante, como veremos, para el clima, pero también tiene una cuestión muy importante. Si perdemos ese hielo que se convierte en agua y contribuye al océano, tenemos un aumento del nivel medio del mar todavía superior. Aquí estamos viendo cómo se produce el descenso de la masa de hielo en Groenlandia, y aquí lo que estamos viendo es lo mismo, pero para la Antártida. Y en todo esto tenemos la misma coincidencia de esa pérdida de hielo.
Y de hecho en este vídeo, esto que ven aquí es la Antártida, vamos a ver, esta es la gráfica que acabo de mostrar, y vamos a ver la evolución desde 2002 hasta 2016. Esto algo antes era imposible, ahora tenemos técnicas mediante satélite que nos permiten ver este tipo de procesos, y ahora vamos a ver cómo se va produciendo con el paso del tiempo la pérdida de masas de hielo en las zonas limítrofes de la Antártida. Y esto vamos a ver que tiene consecuencias muy importantes sobre el aumento del nivel medio del mar, porque el volumen de hielo que hay almacenado aquí es enorme, tanto en Groenlandia como en la Antártida, y eso puede ser un contribuyente muy importante al aumento del nivel medio del mar. Fíjense que las tasas son pérdidas de 125 gigatones anuales de hielo. Esos son volúmenes inmensos que si contribuyen al aumento del nivel medio del mar pueden generarnos problemas muy importantes. Entonces, de esta primera parte hay, por tanto, un resumen importante, que es el calentamiento del sistema climático es inequívoco, lo estamos observando para este periodo de tiempo. Fíjense que he hablado de 150 a 200 años, y sobre todo desde 1950 estamos viendo cambios que no habíamos observado anteriormente. A partir de datos paleoclimáticos que enseñaré ahora, estamos observando cosas que hasta ahora no habíamos visto. Y es más, en el último informe que hemos redactado en el IPCC y que hemos publicado en septiembre sobre océano y criosfera, lo que estamos viendo es que en esta última década todos estos procesos están acelerando cada vez más. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando es que la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero, como mostraré luego, han aumentado. Pero bueno, aunque la gente se crea que el clima está cambiando, hay cambio climático, pero no es producido por el hombre. Esto también es algo que todavía piensa mucha gente. Bueno, pues vamos a seguir un poco más adelante. Hemos mirado qué pasa en 200 años. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el paleoclima. Vamos a ver si resulta que lo que estamos observando es algo que ha pasado toda la vida, ¿no? Lo que dice siempre la gente. El clima siempre ha cambiado, lo que estamos experimentando ahora nada tiene que ver con nosotros, es algo natural, no hay problema. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice el paleoclima. Bueno, esto que ven aquí es el registro paleoclimático más completo que existe. Aquí hablamos de 500 millones antes del presente, y aquí estamos viendo las diferentes épocas hasta llegar hasta la actualidad. ¿Qué quiero mostrar con este gráfico? Bueno, con este gráfico lo que quiero mostrar es que, si miran, aquí tenemos temperatura, lo que vemos, y teniendo en cuenta que evidentemente a medida que nos alejamos más del presente la calidad de los datos es peor, pero tenemos información más o menos que nos da, fíjense que la resolución de estas curvas nada tiene que ver con la información que aparece aquí de muy alta resolución. Lo que esto nos quiere indicar simplemente es que sí, efectivamente, ha habido épocas en la vida del planeta donde la temperatura ha estado muy por encima que ahora. Fíjense que aquí hay 14 grados por encima de la temperatura media presente, y también hemos tenido épocas mucho más frías. De hecho, tuvimos un máximo aquí donde hubo, no voy a entrar tampoco mucho en detalles, pero hubo una gran liberación de CO2 a la atmósfera, de la cual el planeta tardó en recuperarse en modo de enfriamiento durante mucho tiempo. Y aquí lo que estamos viendo es que a esto ha seguido una época de enfriamiento, y luego hemos llegado aquí, y esta es la última glaciación que hemos experimentado hace 20.000 años. Luego, cuando la gente dice muchas veces no hay que preocuparse porque hemos tenido glaciaciones, esta ha sido la última glaciación, ahora estamos en un interglacial, luego lo siguiente que toca es una glaciación. Ya, pero si miramos la escala estamos hablando de miles de años. Luego, aunque vayamos a tener una glaciación dentro de 10.000 años, a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es qué es lo que va a pasar dentro de 100, 150 años. ¿De acuerdo? Y de hecho, lo más preocupante es cuando intentamos hacer analogías sobre qué es lo que ha pasado en la historia del clima en el planeta y qué es lo que está pasando ahora y puede pasar en el futuro. Evidentemente, esto que ven aquí son modelos, de lo cual hablaré luego. Esta es la época en la que estamos, ¿no? Este es lo que ha dado lugar a que tengamos ahora un planeta como el que tengamos, esta estabilidad que vemos más o menos aquí, y estas son las grandes variaciones. Entonces, básicamente, lo que está haciendo la gente del paleoclima es intentar identificar qué periodos a lo largo de la historia tienen cierta analogía con lo que estamos experimentando ahora. Y su conclusión fundamental es que, aunque los niveles de CO2 en algunos casos hayan sido parecidos, o aunque los cambios en la temperatura también se hayan producido, en ninguno de estos eventos que buscan como análogos hemos estado en la situación que estamos ahora. Y ahora voy a hablar un poco más sobre este tema, ¿no? Bueno, la cuestión fundamental es
está cambiando el clima ha cambiado toda la vida, es cierto, paleoclimáticamente, pero ¿qué es lo que produce esos cambios? ¿Qué es lo que hace que en el registro paleoclimático tengamos más temperatura o menos temperatura? Bueno, pues hay varios procesos que lo explican. El primero de esos procesos es la deriva de los continentes. Los movimientos tectónicos, lo que producen o han producido a lo largo de la historia, y se identifica en ese registro cuando ha habido movimientos tectónicos importantes, producen, por ejemplo, la aparición de grandes cadenas montañosas, o producen o condicionan la aparición de hielo en zonas determinadas, y eso condiciona el clima. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que la deriva de los continentes es sumamente lenta. La escala de movimiento es sumamente lenta, es de millones de años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la deriva de los continentes evidentemente no es la causa que está produciendo los cambios que nosotros estamos experimentando en estos últimos 100-150 años. Bueno, pues vamos a ver otro caso. Podría ser el efecto de la actividad solar, o podría ser la órbita terrestre, es decir, la posición relativa de la Tierra frente al Sol, porque al final lo que nos importa es la energía que está siendo irradiada por parte del Sol. Luego la posición que nosotros tengamos con respecto al Sol va a condicionar que recibamos más o menos energía. Eso es lo que se llaman los ciclos de Milankovitch. Luego tenemos la variabilidad interna. Bueno, voy a ir hablando de cada uno de ellos, y esto, un poco lo que trata de demostrar al final es por qué esto no es cierto. Esto de hay cambio climático pero no es producido por el hombre. Bueno, pues lo que les voy a demostrar es que de todos estos efectos que hay aquí, solo el incremento de gases de efecto invernadero explica el incremento y los cambios en el clima que se están produciendo ahora. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. La deriva de los continentes, como he dicho antes, millones de años para producir cambios significativos en el clima. Por tanto, la deriva de los continentes no es lo que está produciendo estos cambios en estos últimos 100 años. El tema de los ciclos de Milankovitch, que también habrán oído hablar alguna vez. Hemos encontrado a lo largo de la historia que existe una correlación directa entre la posición relativa de la órbita terrestre con respecto al Sol y la variación de glaciación y de glaciación. Sí, claro, pero es que hay un problema también, y es que la escala de tiempo es de miles a decenas de miles de años. Es decir, si nosotros miramos cuáles son los cambios relativos en la posición, esos cambios se producen con intervalos de miles o 10.000 o 11.000 años. Por tanto, no son tampoco los ciclos de Milankovitch los que están produciendo los cambios tan rápidos que estamos experimentando ahora. Otro que también dice la gente, no, la actividad solar. Es que hay mucha actividad solar y esa actividad solar está mandando más radiación al planeta y nos estamos calentando. No, pues hay dos razones por las cuales no es cierto. Este gráfico que tienen aquí es un gráfico de la NASA, desde 1880 a 2020. Y básicamente lo que estamos viendo son dos gráficos. Uno, la actividad solar a través de su radiación, que es lo que nos importa, la energía que llega al planeta. Y por otro lado tenemos la respuesta de la temperatura. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que no hay correlación. Lo que estamos viendo es que aquí hay un máximo, pero aquí vemos que se está produciendo un descenso y sin embargo la temperatura sigue aumentando. Bueno, en principio podríamos decir, no, es que la respuesta de la Tierra tiene cierta inercia y ahora lo que estamos viendo todavía es consecuencia de este pico. No, se puede demostrar que no, pero además hay otra cuestión fundamental. Si fuese la actividad solar la razón que está produciendo el calentamiento, toda la Tierra, toda la atmósfera se estaría calentando de forma uniforme. Y eso no está pasando porque la estratosfera se está enfriando. Luego quiere decir que también podemos descartar el hecho de que sea la actividad solar la que está produciendo los cambios que estamos observando. Bueno, pues vamos a seguir, a ver qué nos queda más. Tenemos la variabilidad interna. ¿Qué es la variabilidad interna? Bueno, el sistema climático es un sistema complejo, un sistema físico, donde existen respuestas a forzamientos externos, pero el propio sistema, por no linealidades, responde con lo que llamamos una variabilidad interna. Esa variabilidad interna es lo que hace, por ejemplo, que cada 7, 9, 10 años tengamos eventos del niño y la niña. Es decir, son respuestas que no necesitan un forzamiento exterior. No hace falta que cambie la radiación solar, ni que haya más... No. Directamente, el niño y la niña son una respuesta a una variabilidad del sistema climático de manera interna. Bueno, pues la escala que estamos observando y el modelado que hacemos de esa variabilidad interna nos permite simular qué ha pasado en el pasado, pero no da respuesta a los cambios que estamos observando. Cierto es que no lo sabemos todo y hay algunos mecanismos asociados a la variabilidad interna que no somos capaces de reproducir adecuadamente. Pero en principio no somos capaces de demostrar que puede haber un mecanismo vinculado a la variabilidad interna propia del clima, por tanto natural, que sea la que esté produciendo el cambio climático. Luego solo nos queda lo sospechoso, que son los gases de efecto invernadero. Y esto es algo que tiene varias cuestiones importantes. Primero, la física es conocida desde el siglo XIX. Fourier y varios otros ya demostraron
cuál es el efecto de gases o cuál es el efecto invernadero y el papel que juegan los gases en ello, pero luego también hay una cuestión muy importante, y es que tenemos registros paleoclimáticos de mucha calidad, como este que ven aquí, que son los últimos 400.000 años, en el que estamos viendo tres gráficos. Aquí estamos viendo temperatura, su evolución en el tiempo, con picos máximos y mínimos, esto respondería a glaciaciones, y por otro lado lo que tenemos es la concentración en la atmósfera, aquí de CO2 y aquí de metano, que son gases de efecto invernadero de los que hablaré luego. ¿Y qué es lo que observamos? Lo que observamos es que existe una correlación directa entre el aumento y el descenso de la temperatura y el incremento y el decremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Luego, por tanto, parece que en estas escalas que estamos viendo, parece que es una hipótesis plausible asumir que con la escala de lo que estamos observando y teniendo en cuenta que los principios fundamentales que ya demostraron en su momento Tyndall y Arrhenius, podríamos explicar que tenemos un incremento de temperatura debido al aumento de emisiones. Bueno, pues vamos a ver si esto es cierto y por qué. Pues vamos a hablar un poco más de esto de los gases de efecto invernadero, ¿vale? Bueno, seguramente todos ustedes sepan que la atmósfera está compuesta por diversos gases y que los gases más abundantes, prácticamente el 99%, son nitrógeno, oxígeno y argón, que para los que tienen mi edad les sonará la canción de Mecano, ¿no? Que se llamaba Aire y que decía que esas eran las componentes del aire, ¿verdad? Bueno, pues luego hay otros elementos que son trazas, como es el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono, que son otros gases de mucha más pequeña cantidad, pero que también están en la atmósfera. Y la diferencia entre el oxígeno, el nitrógeno y el argón y estos, es que estos son gases de efecto invernadero. Es decir, tienen la capacidad de absorber y de emitir radiación dentro del rango del infrarrojo. ¿De acuerdo? Dentro de los rayos de la radiación que nos llega del Sol, estos gases tienen la capacidad de absorber y de emitir radiación. Y claro, en principio podríamos decir, y es lo que dice mucha gente, ¿no? ¿Cómo va a ser malo si hay muy poco CO2 en la atmósfera? Si solo estamos hablando de un 0,04% de la atmósfera. Ya, pero aunque yo pese 80 kilos, tomando muy poco arsénico me puedo morir. Luego, la cantidad no es importante, sino el efecto que tiene. Y tiene dos efectos muy importantes. Primero, su capacidad de absorber y de emitir radiación. Y segundo, su permanencia en la atmósfera. Fíjense en esto. Vapor de agua dura en la atmósfera aproximadamente 10 días. El metano, 10 años. El óxido de nitrógeno, 100 años. ¿Y el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, un 40%. Si hacemos una emisión masiva, dura 100 años. Un 20%, 1000 años. Y un 10%, 10.000 años. Es decir, que el CO2 que ahora está llegando a la atmósfera va a estar ahí, una parte importante del mismo, durante los próximos 10.000 años. Luego, realmente, de esto tendremos que reflexionar un poco más adelante, ¿no? Entonces, esta sí que es una idea primera que quisiera que tuviera en la cabeza, porque hay mucha gente que dice, no, es que el CO2 no es... Bueno, vamos a hablar de por qué el CO2 no es malo, porque el CO2 no es tan malo si no lo tomo en exceso, como casi todo, ¿no? Bueno, entonces esto es el efecto invernadero. ¿El efecto invernadero es malo o no? Que va, si gracias al efecto invernadero podemos vivir como vivimos, porque si no tuviésemos los gases de efecto invernadero que lo que hacen que se mantenga toda esta zona gracias a esta especie de pantalla a una temperatura superior, fíjense que si no tuviéramos el efecto invernadero, la temperatura media terrestre sería 15 grados por debajo de la que tenemos ahora. Luego, las condiciones de vida tal y como la tenemos ahora es gracias a que tenemos gases de efecto invernadero. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es cuando por alguna razón esta capa de gases de efecto invernadero aumenta considerablemente y bloquean parte de la radiación que tiene que volver hacia el exterior. Y eso lo que hace es produce un calentamiento adicional. Y ese calentamiento adicional ya lo podemos relacionar con lo que habíamos visto antes. Hemos dicho que si había cambios en la concentración de CO2 en la atmósfera, eso producía incremento de temperatura y descenso de la temperatura. Luego, el efecto invernadero y el CO2 per se no son malos. Son malos cuando estamos incrementando considerablemente la concentración de CO2, sobre todo, pero también de otros como metano y otros gases de efecto invernadero, que no voy a hablar de ellos, pero que también son importantes, ¿no? Y como decía antes, ¿por qué no es malo el CO2? Porque es una parte esencial de nuestro sistema. Este es el ciclo de carbono, ¿no? El ciclo de carbono, nosotros sabemos que hay respiración, que hay fotosíntesis, que hay
carbono que está acumulado en el terreno, que está acumulado en el océano. Pero claro, aquí ¿cuál es el problema? El problema es que hay un flujo adicional donde nosotros estamos extrayendo parte de ese carbono que está depositado en la corteza terrestre, lo estamos quemando y lo estamos emitiendo a la atmósfera. Y muchos dirán, bueno, no, pero es que hay otras fuentes de emisión de CO2, los volcanes, tal, no sé qué. No, pero es que tenemos la capacidad de medir a través de radioisótopos y otras técnicas qué CO2 viene de una fuente y qué CO2 viene de otra. Por tanto, sabemos exactamente cuál es la cantidad de CO2 que nosotros hemos emitido a la atmósfera. Y en los últimos años nosotros hemos emitido un 40% del exceso de CO2 que estamos midiendo. ¿De acuerdo? Entonces, el CO2 per se no es malo, pero en exceso sí lo es. Y de hecho este gráfico, que también es un gráfico de la masa, es bastante característico. Fíjense que vuelvo a la idea de antes. Aquí lo que tenemos es la cantidad de CO2 en la atmósfera y aquí tenemos los últimos 400.000 años. ¿Qué he dicho antes? Mucho CO2, aumento de temperatura. Poco CO2, baja la temperatura. A lo largo de la historia, la cantidad de CO2 en la atmósfera sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero se ha mantenido siempre por un nivel debajo de las 300 partes por millón. En los últimos 400.000 años, que ya estamos en esa escala de ciclos de Milankovitch, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿dónde estamos ahora? Estamos aquí. Y hace tiempo ya que superamos las 300 partes por millón. Es decir, nosotros estamos emitiendo y hemos emitido tanto CO2 que en estos momentos la concentración de CO2 en la atmósfera está muy por encima de todo lo que hemos registrado en los últimos 400.000 años. Y de hecho esta es la evolución. Este es el 2006 y aquí vemos cómo va aumentando. Esta es la medida de agosto del 2016, 2017, 2018, 2019 y esta es la última medida. 412 partes por millón. Y de hecho, si no voy al registro de 400.000, sino al de 800.000, en estos momentos hay un 40% más de CO2 del que ha habido en la atmósfera en los últimos 800.000 años. Luego, fíjense que la escala temporal de los procesos nosotros la estamos acelerando brutalmente. Es decir, aunque hay variabilidad natural del contenido de CO2 en la atmósfera, porque el ciclo del carbono es una parte natural del sistema, nosotros estamos forzando el sistema para llegar a niveles de CO2 que no se habían experimentado por lo menos en el último millón de años, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que nos queda es, bueno, bien, me creo que está cambiando el clima, me creo además que los gases de efecto invernadero explican los cambios que se están produciendo en el corto plazo, pero ¿por qué es el hombre o cómo me demuestras que el hombre es quien está produciendo ese efecto? Bueno, pues de una manera en donde ya combino dos partes del conocimiento, las observaciones con mi capacidad de modelar los procesos. Bueno, este gráfico que es del 2017, aunque existen varios y he puesto nada más un ejemplo, lo que intenta mostrar es lo siguiente: 1880-2020, es decir, post-revolución industrial. Y básicamente lo que tengo es tres colores aquí, este azul, el rojo y el negro, que son observaciones. ¿De qué? De la temperatura media global. El cambio en la temperatura media global, que como vemos, lo que tiene es una cierta variabilidad. ¿Y qué es lo que tengo encima? Lo que tengo encima son nuestros modelos. Bueno, pues la diferencia entre este gráfico y este gráfico es la siguiente. Si yo soy capaz de demostrar que sin el CO2 emitido por el hombre no soy capaz de reproducir la serie de temperatura, quiere decir que hay algo que me está faltando. O dicho de otra manera, si yo modelo el cambio en la temperatura y su evolución en el tiempo solo con los forzamientos naturales, si no es el hombre el que la está causando, esta curva, que es la del modelo, el azul, debería coincidir con la otra, pero no es así. Si tengo en cuenta la radiación solar, si tengo en cuenta la fotosíntesis, si tengo en cuenta los etcétera, lo que estoy viendo, que solo el forzamiento natural no me está dando ese incremento de temperatura que he venido observando. Solo si meto los forzamientos producidos por el hombre, aquí lo que llama el all forcing, es decir, si tengo en cuenta los gases de efecto invernadero que han sido sumados por el hombre a la concentración general que existe en la atmósfera, soy capaz de reproducir exactamente las observaciones. Luego, esto es lo que llamamos en la ciencia del clima la atribución. Es decir, nosotros lo que tratamos es de entender qué parte de la observación
que tenemos de una variable climática es debida a condiciones naturales y cuál es debida al hombre. Y esto lo que pone claramente de manifiesto es que si no soy o si no fuerzo los modelos de evolución del clima con las emisiones adicionales que emite el hombre, no soy capaz de reproducir lo que estamos observando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir un poco más rápido porque ya esto un poco lo que nos pone de manifiesto es lo que iba diciendo. El clima está cambiando, ha cambiado siempre, sí, efectivamente, pero no como ahora también. Todos los forzamientos de largo plazo no son capaces de explicar los cambios que se están produciendo y solo el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero es capaz de dar respuesta a los cambios que estamos produciendo. Y esos gases, ese exceso de gases, lo estamos emitiendo nosotros. Bueno, no voy a entrar mucho en esta disquisición, pero básicamente habrán oído hablar del IPCC. Este es el primer informe del IPCC en 1990 y este es el 2018. Y cuando se dice que toda la comunidad científica no está de acuerdo, bueno, estamos de acuerdo el 97%, por supuesto la ciencia no necesariamente tiene que ser unitaria y todo el mundo tiene que creer igual, pero creemos que hay suficiente evidencia, la mayor parte, el 98% de los científicos que hay en el mundo piensan que hay evidencias más que suficientes para demostrar lo que acabo de decir. La ciencia, por supuesto, tiene sus matices, pero el 98% de la comunidad está totalmente de acuerdo. Y aquí esto lo que demuestra simplemente es que cuando hablamos del IPCC también nosotros tenemos incertidumbres. Y en 1990 se decía, la detección inequívoca del aumento del efecto invernadero a partir de las observaciones no es probable hasta dentro de una década o más. Es decir, nosotros mismos somos conscientes de que hay cosas que tienen incertidumbre, que las observaciones no tienen la calidad suficiente, no tienen la longitud suficiente, que los modelos no son los adecuados. Bueno, pues después de 30 años de trabajo, esta es la conclusión del último informe. Se estima que la actividad antropogénica es la causa principal del calentamiento global en aproximadamente 1 grado desde los niveles preindustriales, con un rango probable entre 0,8 y 1,2. Es decir, se está produciendo el cambio y somos nosotros. Bueno, esto produce impactos. Esto produce impactos. ¿Qué impactos? Bueno, pues produce impactos sobre el sistema físico, sobre los sistemas biológicos, como los ecosistemas, sobre los sistemas humanos en la producción de alimentos. Y claro, si los cambios en el clima no son uniformes, tampoco los impactos lo son. ¿Qué tipo de impactos producen sobre estos sistemas? Bueno, pues los que vemos habitualmente. Afecta a ecosistemas, esto es lo que llamamos el blanqueo de coral. Este es el coral como se ve en su forma habitual. Este es un episodio de blanqueo por la acidificación del océano, pérdida de glaciares, pero cosas mucho más comunes, como cambios en los eventos extremos. Este es el evento extremo del 2014 en Santander. ¿Esto es cambio climático? No, es un evento extremo. ¿Pero qué es lo que va a hacer el cambio climático? Que esto sea cada vez más frecuente. ¿Y qué tenemos? Inundación y erosión en la costa. También tenemos inundación fluvial, sequías. Australia, ¿lo que estamos viendo ahora es atribuible al cambio climático? No, pero lo sabremos en breve, porque ya se están haciendo estudios para ver si la causa fundamental de los incendios, que es la larga sequía que han tenido, está vinculada al cambio climático o es variabilidad natural, ¿no? O también la intensificación de los ciclones. Probablemente habrán oído que le acaban de dar el premio BBVA Fronteras de Conocimiento a la persona que ha demostrado que el cambio climático está incrementando, está intensificando los huracanes. Y esto es un gran problema en grandes zonas del mundo, ¿no? Noticias que habrán leído. La temperatura de las ciudades españolas ha subido el doble que la media mundial en 50 años. Esto sí que es clima. 50 años. No que hoy haga más calor o tengamos muchísimo calor comparado con lo que tuvimos ayer, ¿no? A la salud, los extremos de calor o las olas de calor, los incendios, la calidad del aire, la distribución de enfermedades debido al cambio de los vectores de enfermedades. Es decir, realmente el cambio climático afecta a muchos elementos distintos y a algunos aspectos también que nosotros no le damos mucha importancia, pero que nosotros trabajamos en zonas en el IH donde esto ya empieza a ser un problema. Todo el tema de los refugiados climáticos, gente que vive en islas que están en el nivel del mar, donde ya con la marea se inundan directamente por el aumento del nivel medio del mar y realmente ya no pueden vivir en esas condiciones, ¿no? Bueno, ¿cómo va a cambiar en el futuro? Y ahora esto es lo de siempre también. Es que vosotros tenéis una bola de cristal. No, no es una bola de cristal. No es una bola de cristal. Bueno, pues básicamente, ¿cuál es el razonamiento que se hace? El razonamiento que se hace en ciencia es, bueno, si yo ya he demostrado que el cambio que estoy observando se debe esencialmente al aumento de los gases de efecto invernadero,
yo lo que voy a ver es qué diferentes escenarios puedo tener en el futuro de gases de efecto invernadero. ¿Y eso de qué depende? Depende de la tecnología, depende de los usos del suelo, depende de mi modelo de transporte, de mi modelo energético. Entonces, básicamente lo que construimos, quizás lo veamos mejor en la otra, son diferentes futuros. Y esos diferentes futuros, aquí tenemos el año 2000, aquí tenemos el 2100, lo que dicen es, mira, un mundo de Acuerdo de París. Voy a dejar de emitir emisiones, vehículo eléctrico, renovables, etc. O no, voy a seguir como hasta ahora. Fíjense que aquí lo que tengo es la concentración de CO2 en la atmósfera. He dicho que estamos en 400 y pico. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos diciendo que podríamos llegar, si seguimos como hasta ahora, hasta 1000 partes por millón, aquí a final de siglo. Entonces, si yo tengo esos gases de efecto invernadero futuros, puedo usar modelos que me generen el clima del futuro. Y con el clima del futuro, estudiar los impactos del futuro, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que hacemos con estos modelos. Y aquí siempre viene la pregunta habitual que me suele hacer la gente. Dice, lo que os decía antes, ¿no? Es... Los modelos no aciertan nunca y si no sois capaces de decir qué es lo que va a pasar mañana, ¿cómo nos vais a decir lo que va a pasar en 2050? Y eso es otra vez un error de concepto. Estos modelos lo que intentan es simular el clima, es decir, cuál es la evolución de las variables estadísticas representativas de largo plazo. No pretenden decir qué es lo que va a pasar en 1 hora, ni en 24 horas, ni en 48, sino la evolución de largo plazo. Y esto se acaba de publicar ahora, aunque hay muchos, esto lo que tienen es el año 1970, esto es el 2020, y aquí lo que se ha utilizado son los modelos del 4º informe. Estamos haciendo ahora el 6º informe del IPCC. Lo que se muestra en negro, lo que se muestra en rojo son las observaciones con su variabilidad, en este caso de incremento de temperatura, y lo que se muestra en negro es el valor medio de los modelos que nosotros utilizamos con su rango de dispersión. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que los modelos realmente lo hacen bastante bien. En términos de clima lo hacen bastante bien. Por tanto, nos dan seguridad a la hora de tratar de proyectar qué es lo que puede pasar en el futuro. Luego, esto de que los modelos no aciertan nunca, que los modelos no valen, por supuesto los modelos lo que tratan es modelar la realidad con un conjunto de simplificaciones. Pero lo que quiero decir es que en términos climáticos no lo hacen tan mal. No lo hacen mal para la temperatura, no lo hacen mal para el nivel medio del mar, lo hacen mal para la precipitación y para otras variables, pero para una variable que es fundamental como el aumento de la temperatura no lo hacen tan mal, ¿no? Y con eso tenemos las proyecciones al futuro, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos ido midiendo y aquí lo que tenemos es si llegamos al Acuerdo de París, si no llegamos al Acuerdo de París, con su incertidumbre. Los modelos tienen incertidumbre, ¿de acuerdo? Pues, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si seguimos como hasta ahora, a fin de siglo podemos tener una temperatura media global en el entorno de los 4 grados, con valores entre 2 y hasta 5 grados de media global. Esto quiere decir que habrá zonas en el mundo, si seguimos así, donde la temperatura media sea más 11 grados, más 12 grados, la que tienen desde el periodo de referencia. ¿De acuerdo? Bueno, con esto podemos hacer gráficos como estos, en los que se ve para los diferentes escenarios, por así decirlo, este es el bueno, el mejor y este es el malo. Cómo va a cambiar la temperatura en el periodo 81-2100 con respecto al 86-2005, y aquí claramente lo que vemos es que si vamos a un escenario de seguir emitiendo como hasta ahora, pues el incremento de temperatura, fíjense, colores rojos intensos, están hablando de 11 grados de aumento de temperatura, 1,5 grados de aumento de temperatura, y en el 2.6, en el mejor de los casos, estamos hablando de 1,5 grados, 2 grados, pero con algunas zonas, sobre todo aquí en esta parte del hemisferio norte, donde estamos hablando de 2,5 grados. También podemos calcular los cambios en la precipitación y en otras variables que son de interés. Bueno, continuamos. El aumento del nivel medio del mar, exactamente lo mismo. Este es el aumento del nivel medio del mar para diferentes escenarios. Y básicamente, recuerden, no lo he dicho antes, pero desde que tenemos medidas a finales del siglo XIX, el nivel del mar ha aumentado en el entorno de 20 centímetros. ¿De acuerdo? Y con esos 20 centímetros ya se están generando problemas en muchas zonas del mundo. Bueno, pues las proyecciones, lo que están hablando, y luego hablaremos de qué es lo que pasa en Cantabria, nos están diciendo que en el mejor de los casos vamos a estar en el entorno de los 40 centímetros y en el peor de los casos podemos llegar hasta 1 metro. Y luego, de hecho, hablaré un poco de este tema, ya incluso 1,10 metros. ¿Y por qué ese metro o 1,10 metros? Pues por una razón muy importante, porque he dicho que había dos componentes. Primero, el calentamiento. El calentamiento está calentando el océano. La mayor parte de la energía que está llegando al planeta se está acumulando en el océano.
Y eso, insisto, es calentar la cacerola, expansión volumétrica, aumenta el nivel medio del mar. Ya, pero es que luego tengo grandes depósitos de hielo que los puedo perder y que ya estoy perdiendo. Recuerden los gráficos que habíamos visto del Ártico, de la Antártida, de Groenlandia. Bueno, pues ahora el problema fundamental que tenemos es que hemos llegado a una situación que antes no esperábamos, y es la respuesta que puede tener la Antártida sobre el aumento del nivel medio del mar. La Antártida, que ven aquí, es una gran masa de hielo que está sobre el terreno, y aquí existen banquisas de hielo. Bueno, pues lo que está pasando es que el agua, que es más caliente, está llegando a toda esta zona y está produciendo el desprendimiento de todo este hielo, y aquí puede haber cantidades de hielo que podrían dar lugar a aumentos del nivel medio del mar de entre 5 y 25 metros. ¿Puede pasar? No lo sabemos. ¿Se dan las condiciones físicas para ellas? Se están dando. Pero no sabemos ni cuándo va a pasar ni si realmente va a pasar. Pero sí lo que hemos hecho en el último informe es corregir el aumento del nivel medio del mar, que antes era de 1 metro a 1,10 metros por 20 centímetros adicionales de contribución de la Antártida que antes no estábamos contando. Bueno, esta me la voy a pasar. Entonces, en cuanto a términos de aumento del cambio climático, ¿el futuro qué es lo que nos dice? Pues el futuro lo que nos dice es que si seguimos con este régimen de emisiones, si no hacemos nada, cada vez vamos a ir a condiciones peores, más CO2 en la atmósfera, más aumento de temperatura, más cambios, y eso va a producir más impactos, mayores riesgos, la necesidad de luchar contra el cambio climático, pero también nuevas oportunidades. El cambio climático también hay que verlo como nuevas oportunidades. Y de hecho ya hay mucha gente que lo está entendiendo así. Y para Cantabria puede ser una nueva oportunidad también, como veremos más adelante. Bueno, entonces, ¿la ciencia qué es lo que hace? Generalmente nuestro trabajo, ¿cuál es? Pues el trabajo también de IH es utilizar la ciencia y la técnica para informar la toma de decisiones. Pues nosotros, este es nuestro discurso, esto es lo que contamos, por supuesto con sus incertidumbres, con sus problemas, pero ahora hay otros señores, que son los políticos, los que gobiernan, que tienen que tomar decisiones. Y aquí vamos a hablar un poco de cuáles son las políticas de cambio climático. Y dentro de las políticas, lo más importante ha sido el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París, básicamente, ¿qué es lo que establece? Lo que establece es que tenemos que intentar no superar el 1,5 grados. Porque cuando hacemos análisis de la diferencia entre superar el 1,5 grados y no superarlo, vemos que hay algunos sistemas que pueden sufrir daños que son irreversibles. Entonces, un poco lo que pretende el Acuerdo de París es precisamente eso, tomar las medidas necesarias para no superar ese 1,5 grados. En principio hablamos de 2 grados, pero ahora ya estamos hablando de 1,5 grados. ¿Y cuánto nos queda para superar el 1,5 grados? Bueno, pues básicamente con las tasas que llevamos nos quedan del entorno de 20 o 25 años. Por eso todas esas políticas de las que estamos hablando ahora hablan constantemente de ser neutros en carbono en el 2040, 2050, porque sabemos que si seguimos así no vamos a poder atacar el problema directamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos ahora con los acuerdos o desacuerdos que hay, después de ver un poco qué es lo que ha pasado en Madrid? Pues básicamente que si los acuerdos de reducción de emisiones a los que se han comprometido los países ahora se cumplen, a fin de siglo estaríamos en 3,5 grados. ¿De valor medio? Lo que quiere decir que habrá muchos puntos del planeta donde la temperatura estará muy por encima de eso. Luego quiere decir que estamos muy lejos de cumplir. Muy lejos de cumplir. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos reducir emisiones. O necesitamos absorber parte de ese, o captar parte de ese CO2 que hay en la atmósfera, ¿no? Y esto está produciendo cambios importantes. Esta semana pasada estaba en el aeropuerto de Ámsterdam y cuando iba en una de esas cintas había un gran anuncio de ExxonMobil que decía: si la naturaleza puede captar CO2, nosotros también. Y están desarrollando la tecnología para secuestrar CO2. ¿De acuerdo? ExxonMobil. Bueno, y aquí lo que vemos es que tenemos que compensar esto también pues con renovables. Esta es la evolución de las emisiones en España. Alcanzamos un pico en el 2006, luego hemos reducido, no porque nuestra política sea muy agresiva, sino porque hemos tenido una crisis económica importante. Esta es un poco la distribución de nuestras emisiones. Sector del transporte juega un papel muy importante, la generación eléctrica, la industria. Y esto es Cantabria. Fíjense, no he puesto aquí el número. En el 2017 las emisiones en España, el número está por aquí, aquí las emisiones fueron de 340 millones de toneladas equivalentes de CO2, Cantabria emitió 6.
Luego tenemos una parte muy reducida, y este es nuestro mix de emisiones, por así decirlo. Esta es la parte de transporte, esta es la parte de agricultura, esta es una de las partes industriales, y nosotros contribuimos relativamente con poco comparado con otras comunidades autónomas. Y esta ha sido la evolución, ¿no?, que hemos tenido en el tiempo. Aquí ven que estábamos en el entorno de los 6 millones de toneladas, ¿no? Y esto es lo que está pasando globalmente. Estos son datos de la semana pasada, básicamente. Esto es 1999-2018, y aquí lo que estamos viendo es que seguimos aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Qué es lo que está pasando? Que sí es cierto que se está reduciendo las tasas de incremento, pero todavía estamos muy lejos de cumplir con las necesidades que tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en Cantabria? Bueno, pues básicamente hemos hablado de emisiones, pero para hablar de esto voy a hablar un poco de este esquema. ¿Qué es lo que estamos haciendo en IH Cantabria en este campo y qué es lo que se está haciendo en Cantabria? Básicamente nosotros lo que hacemos en IH Cantabria es estudiar sobre cualquier sector, sobre cualquier sistema, cuáles son los riesgos derivados del cambio climático. Básicamente lo que decimos es, mira, si aumenta la precipitación, si aumenta la temperatura o si se reduce la temperatura, tengo un cambio en la amenaza. Y eso le afecta a un elemento expuesto, que pueden ser las personas, que puede ser la agricultura, que puede ser una infraestructura, que pueden ser los recursos hídricos, que son más o menos vulnerables a esos cambios. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tenemos una inundación, no es lo mismo tener una inundación de 1 metro que tener una inundación de 5 metros. Eso respondería a la peligrosidad. La exposición. Si yo estoy muy cerca de la costa, mi probabilidad de inundarme es mayor que si estoy alejado de la costa. Estoy más expuesto. La vulnerabilidad. No es lo mismo que yo tenga un chiringuito que tenga una casa de hormigón cimentada. Bueno, esos 3 elementos son los que hacen que tenga más o menos riesgo. Si estoy muy cerca de la costa, mucha exposición, mucho riesgo. Si aumenta mucho el nivel del mar, mucha amenaza, mucho riesgo. Si tengo un chiringuito que no tiene cimentación, mucha vulnerabilidad, mucho riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo y hemos hecho para el gobierno regional es trabajar con el PROT, y luego ahora estamos haciendo un análisis de riesgos en la costa conjuntamente con el MITECO, en el que lo que estamos haciendo es analizar cuál es el efecto del cambio climático sobre los ecosistemas, playas, estuarios, los servicios que nos prestan los hábitats y especies, y también sobre todo lo que llamamos el sistema socioeconómico construido, la actividad turística, la agricultura, las infraestructuras, la población y la vivienda, ¿no? Este es el análisis que hicimos para el PROT, que la pregunta del gobierno regional fue, bueno, yo voy a hacer un nuevo plan de desarrollo territorial. Eso va a cambiar cómo emito, va a cambiar mi exposición, va a cambiar mi vulnerabilidad, va a producir un conjunto de cambios que necesito saber qué incidencia tiene el cambio climático sobre ellos y ellos tienen sobre el cambio climático. Bueno, esto lo que es un resumen del mapa de los cambios en las variables climáticas. Esa primera componente, cómo va a cambiar la amenaza, cómo va a cambiar la precipitación, la temperatura, el nivel del mar, etc. Entonces, aquí lo que vemos es unos códigos, las gotas representan cambios en la precipitación, los termómetros cambios en la temperatura, esta es la máxima y esta es la mínima, cambios en la altura de ola, cambios en el nivel medio del mar y en la temperatura del mar. Bueno, pues básicamente lo otro que les tiene que llamar la atención es lo que pone aquí. Este escenario es el RCP 4.5. Significa no cumplir París, pero no es el escenario pésimo. Es un escenario, digamos, medio, ¿de acuerdo? Y lo que estamos comparando es el periodo base, cómo era Cantabria del 79-2010 y su clima, y cómo va a ser en el 2070-2099. Bueno, en este caso, que estamos hablando de un caso medio, lo que estamos viendo es amarillos, aquí, pequeñas disminuciones de la precipitación. En la costa no hay tanto cambio en la precipitación, ¿de acuerdo? Porque predominan los verdes. Esta zona es la que se ve más afectada por la reducción de la precipitación. Si miramos temperatura, los cambios en la temperatura en la zona costera no son muy grandes, son un poco mayores si vamos a las zonas interiores. No parece que haya muchos cambios en el oleaje. El aumento del nivel medio del mar tiene incidencia, pero bueno, estamos en el entorno de los 40 centímetros, que es lo que se da para este escenario, que luego veremos la repercusión que tiene, pero el cambio importante se ve cuando vamos al siguiente escenario, al 8.5. Es decir, si seguimos emitiendo como hasta ahora, esto es lo que dicen los modelos que es como será Cantabria. ¿Y cómo será Cantabria? Bueno, pues Cantabria lo que tendrá es un efecto muy importante de reducción de la precipitación prácticamente en toda la comunidad autónoma, pero especialmente en la zona de Liébana.
Esta es la zona que más afectada se va a ver por la disminución en las precipitaciones. Pero fíjense que la disminución en las precipitaciones aparece en todo el dominio de la región. ¿Cambios en la temperatura? Pues también. Aquí lo que estamos viendo es que esta zona especialmente va a verse afectada por incrementos de temperatura que ya hablan de valores medios máximos entre 3 y 5 grados. Bueno, en principio eso puede estar bien. Eso puede estar bien. En términos de recursos hídricos, en términos de ganadería, en términos de la Cantabria verde, en términos de probabilidad de incendios, ya las noticias no son tan buenas, ¿no? Y también en términos de recurso hídrico, por supuesto. Y en términos de la costa, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo aumentos de nivel medio del mar que ya están hablando de 60-70 centímetros. Esto va a provocar mayor probabilidad de erosión, mayor probabilidad de inundación, y este es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Esto lo cruzamos con los mapas del medio socioeconómico, es decir, dónde está la población, qué tipos de infraestructura tenemos, dónde está la actividad económica, para dar una respuesta de cómo se pueden producir impactos sobre los diferentes sistemas, ¿no? Aquí vemos impactos sobre el medio físico, impactos sobre el medio natural y impactos sobre el medio socioeconómico. La agricultura, los recursos energéticos, la industria, la población, las infraestructuras, la probabilidad de incendios. Bueno, y aquí vemos, ¿no?, los amarillos. Este es el escenario bueno, el 4.5. Domina el amarillo en la zona de incendios, como se puede ver en la mayor parte de la zona de Liébana y prácticamente en todas las zonas interiores, ¿no? Y luego también lo que vemos es mayor probabilidad de inundación a lo largo de toda la costa, con una cierta variabilidad, lo cual es bastante problemático, con afección también a la población. Si vamos al 8.5, evidentemente la situación es peor, ya aparecen rojos, toda esta zona va a verse muy afectada en términos de incendios, en términos de ganadería, y eso lo que nos va a obligar es a tomar medidas, ¿no? Bueno, ¿cómo analizamos esto? Esto lo analizamos ahora con mucho más lujo de detalle. Y lo que hacemos es mapas de inundación. Si yo tengo el nivel del mar del futuro, si tengo las olas del futuro, si tengo la marea del futuro, pues puedo estudiar eventos. Este es el evento del 2014, esto es la zona de Feigón y demás, y básicamente lo que tratamos es de reproducir en diferentes mapas que hacemos en el instituto con muy buena información cómo van a cambiar los eventos extremos en el futuro. Aquí lo que tenemos es Tina Menor, Tina Mayor y San Vicente de la Barquera. Para un evento extremo de 100 años de periodo de retorno, los colores lo que nos dan es la profundidad, hasta 9 metros, en los colores más oscuros, los azules están en el entorno del metro, y esto es un evento extremo de los que tenemos históricos. Bueno, pero a este evento extremo le pongo los cambios del futuro, y lo que comparo es cuáles son las manchas de inundación, y estas manchas de inundación luego las superpongo con los ecosistemas, con la población, con el sistema de transporte, con las infraestructuras energéticas y demás, ¿no? Esta es la playa del Sardinero. Aquí vemos el evento de 100 años de periodo de retorno. El de 2014 fue de 25 años de periodo de retorno aproximadamente. Este es el 8.5 en el 2050 y este es el 8.5 en el 2100, ¿vale? Y esta es la bahía de Santander. ¿Y por qué muestro este gráfico? Muestro este gráfico porque tampoco tienen que creerse todo lo que les enseñan. Entonces, recientemente hemos visto unas imágenes donde aparecía Sardinero como una isla, la bahía de la Magdalena o la península de la Magdalena totalmente inundada. No. Estas cosas también hay que verlas con cautela, ¿eh? No es lo mismo coger 5 metros de nivel del mar o 1 metro de nivel del mar y inundar sin tener en cuenta que hay un montón de elementos de defensa con modelos muy poco sofisticados que hacerlo con el nivel de sofisticación que nosotros tratamos de hacerlo. No digo porque lo hagamos nosotros, sino porque quien está trabajando a más nivel en esto utiliza modelos como los que nosotros utilizamos. Y básicamente, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver, esto es un evento extremo, de los que no hemos tenido nunca, 100 años de periodo de retorno, pero aquí vemos qué es lo que pasaría en el 2050 y en el 2100 si no tomamos ninguna medida y solo tenemos en cuenta las medidas de protección que tenemos ahora. Pero esto no va a pasar, porque nos vamos a adaptar. Es decir, nosotros vamos a adaptarnos para tener las condiciones necesarias para que no se inunde el aeropuerto, para que no se inunde el paseo de Pereda. Nos va a costar dinero, vamos a tener que elegir, pero no va a pasar. O sea, muchas de esas imágenes catastrofistas, sobre todo vinculadas al aumento del nivel medio del mar, no van a suceder, porque nos vamos a adaptar, y eso es algo que es muy importante. Bueno, yo creo que ya me estoy pasando como siempre. Esta es la imagen del 2100, donde se ve un escenario donde tenemos, piensen ustedes que cuando nosotros tenemos una inundación, generalmente en la zona del Sardinero, es porque tenemos una pleamar viva, y esa pleamar viva ahora de repente le sumamos 60-70 centímetros más, y las olas, y la marea meteorológica. Bueno, pues eso al final lo que nos lleva es a esta información.
Entonces nosotros lo superponemos, como decía, sobre la actividad socioeconómica y damos riesgos económicos. Este estudio lo hemos hecho para Asturias, con mucho detalle, y aquí para cada uno de los concejos hemos dado la información de cuáles son los sectores que más se van a ver afectados ante diferentes escenarios de cambio climático. Y hemos dado también valores económicos. Y básicamente lo que vemos es que realmente hay una fotografía de las actividades socioeconómicas, el tipo de morfología que tienen cada uno de estos concejos a la hora de ver la respuesta, ¿no? También hemos analizado el coste sobre el sector turístico para Asturias. Si no hacen nada para mantener sus playas con los escenarios que tenemos, podrían pedir del entorno de 5.000 millones de euros a fin de siglo si no invierten para protegerlas o para regenerarlas. Y al final vamos a hablar muy brevemente sobre acciones y oportunidades. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues básicamente solo podemos hacer dos cosas: o reducir la amenaza, o reducir la exposición, o reducir la vulnerabilidad. Reducir la amenaza significa mitigar. Mitigar significa reducir las emisiones de CO2 o capturar CO2. ¿De acuerdo? Y esta es la visión que tiene la Unión Europea, eso que se llama ahora el Green Deal, ¿no? Que realmente lo que queremos es tratar de tener una estrategia a corto, medio y largo plazo que lo que nos lleve es a una sociedad en el 2050 baja en carbono. ¿Y por qué 2050? Porque si antes de 2050 no hacemos nada, de 2050 a 2100, nuestra estrategia de mitigación va a condicionar el futuro por completo. Eso es un poco lo que demuestran los modelos. Y esto es un poco la visión de la Unión Europea: reducción de gases de efecto invernadero en un 20% este año, 2030 en el 40%, pero bueno, ya están hablando de cambiarlo, ¿no? ¿Qué tenemos en España? El anteproyecto de ley de cambio climático, encima de la mesa desde 2011, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que nos ha obligado la Comisión a entregar el año pasado. Están trabajando en un nuevo plan de adaptación y luego cada comunidad autónoma y cada municipio pues tienen sus propias políticas, ¿no? Y esto es un poco lo que dice nuestro Plan Integrado de Energía y Clima para el 2020-2030. Reducir un 20% de las emisiones, que el 74% de la energía sea renovable, eficiencia energética, reducir la demanda. Bueno, pues un poco lo que hemos visto en el periódico, ¿no? Y esto requiere una grandísima inversión. Y de hecho ustedes saben que ayer la Comisión Europea habló de billones de euros de inversión durante los próximos 20 años para alcanzar este objetivo, ¿no? ¿Y dónde está en la mitigación del cañón? Pues en el sector eléctrico, en el transporte y movilidad, la industria, que tantos dolores de cabeza nos dan por el tema electrointensivo, y luego el residencial y público, ¿no? Y con eso lo que hay es unas tablas, que son muy bonitas evidentemente, que lo que tratan es de ver dónde vamos a estar en cada uno de los sectores si se cumplen con esos requisitos. Luego realmente estamos hablando de una gran transformación. Pero con eso no vamos a reducir todos los riesgos. Va a haber un riesgo residual, porque no podemos proteger toda la costa del Sardinero con un dique de 5 metros para protegernos del aumento a nivel medio del mar. Tenemos que asumir que va a haber riesgos para nuestra ganadería, para nuestra industria, para nuestros sectores principales económicos y también para nuestros ecosistemas. Y eso nos obliga a adaptarnos. Y básicamente, ¿qué es adaptarse? Es ajustarse al clima que viene. Y eso nos va a dar muchas oportunidades también, Eso nos va a dar muchas oportunidades, ¿no? Y realmente lo que tratamos es de, a través de la adaptación para todos los sectores, tratar de reducir el riesgo residual. Voy a poner un ejemplo de lo que más trabajo, que es adaptación del aumento a nivel medio del mar, y aquí tendremos que elegir. Hay muchas opciones, ¿no? Realmente estamos diciendo, aumenta a nivel medio del mar, hay más eventos extremos, más inundación, más erosión. ¿Qué puedo hacer? No intervenir, me dejo inundar. Si no hay nada expuesto, si no hay nada vulnerable, pierdo ese territorio y ya está. Retroceso planificado. Podríamos hablar de la ley de costas. Mejor no, Pero el retroceso planificado también es una estrategia. Me retiro de las zonas que van a ser inundables. O no, como los holandeses, yo mantengo la línea de costa donde está ahora. ¿Y eso cómo lo hago? Pues lo puedo hacer con medidas duras, puedo incluso avanzando, regenerando las playas, generando nuevos ecosistemas, dunas, o incluso pues restaurando humedales, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias. ¿Las estrategias de qué dependerán? Dependerán de nuestras políticas, de nuestros criterios ambientales, de cuestiones económicas, de cuestiones sociales. Es decir, no hay una única solución, pero realmente no nos va a quedar más remedio que adaptarnos, porque con la mitigación no vamos a resolver el problema del aumento a nivel medio del mar. Y con esta concluyo. La primera: el cambio climático es un problema intergeneracional, de largo plazo, condicionado por lo que hagamos en el presente. No podemos obviar que lo que nosotros hagamos va a afectar a las próximas generaciones.
Somos nosotros ahora, y eso lo muestra claramente la ciencia. Lo que hagamos ahora va a condicionar por completo el mundo que se van a encontrar las generaciones que vivan después del 2050. La ventana de tiempo para actuar es limitada si no queremos sufrir algunos daños irreversibles. Lo que decía antes, todo demuestra que pasar de grado y medio antes del 2050 nos puede llevar a que en muchos sistemas, sobre todo naturales, tengamos ya cambios irreversibles. El cambio climático ofrece grandes retos, pero también grandes oportunidades. Y eso el sector privado lo ha entendido perfectamente. Pero también para todos nosotros existen grandes oportunidades. Esto va a suponer grandes cambios para el turismo, para las pesquerías, para muchos sectores que pueden encontrar nuevas oportunidades. Me da igual que necesitemos una transición energética o ecológica, le podemos llamar como queramos. Lo que necesitamos claramente es una transformación, un cambio. Todo lo que nos estamos proponiendo no se puede implementar, no solo es un problema de dinero. Tenemos que pensar de una manera diferente y pensar, sobre todo, que se puede abordar de manera justa, siendo competitivo, y además, si somos inteligentes, podemos planificar para que esto pueda realmente, como digo, ser más una oportunidad que no un gran riesgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Íñigo Losada. Creo que la conferencia ha sido, además de con un gran nivel científico, muy divulgativa, y que todos nos hemos enterado muy bien de lo que supone el cambio climático. Quiero agradecerle al profesor Losada esta magnífica conferencia, tanto en nombre del Aula de Cultura del Diario Montañés como del Ateneo, y me atrevo a decir que en el nombre de todos ustedes que han disfrutado de esta conferencia. Ahora abriremos el turno de coloquio. Quienes quieren intervenir, que hagan una señal, les pasaremos el micrófono e insisto, por favor, preguntas concisas, claras y concretas. Hola, buenas noches. Hay un tema que no me ha quedado muy claro. El cambio climático es global, lógicamente afecta a todo el planeta, es decir, no es un problema de Cantabria, no es un problema de España, no es un problema de Europa. Entonces mi pregunta es, ¿de qué va a servir el esfuerzo económico de la Unión Europea si los países más poderosos y más contaminantes, que son China y Estados Unidos, no participan? Sí, bueno, esto es un tema también recurrente y muy oportuno. Efectivamente es así, pero yo creo que la inacción no está justificada. Si nosotros tenemos nuestra responsabilidad, somos parte de la Unión Europea y como país tenemos que tener una política clara en este sentido, y si lo que nos sirve simplemente es para dar ejemplo, lo que habrá que hacer es dar ejemplo. Pero lo que está claro es que la inacción de muchos no puede justificar que nosotros no actuemos. Entonces, es cierto que sobre todo en términos de mitigación lo que importa es la reducción global de emisiones. Y que si sigue habiendo muchos países que emiten y emiten y emiten y emiten, pues realmente se diluye el efecto que tiene el esfuerzo que nosotros podamos hacer. En términos de adaptación no es así, la adaptación es local y realmente nosotros tenemos que trabajar en ello. Pero yo creo que está claro que si nosotros nos transformamos en este sentido, los demás nos seguirán. Y solo hay que verlo, es el ejemplo que ponía antes de ExxonMobil, ¿no? O puedo poner otro cualquier ejemplo, no lo digo como una crítica, Si escuchan ahora, Repsol es una empresa verde, ExxonMobil es una empresa verde, es decir, muchas empresas que hace 30 años nadie diría que fuesen a transformar su actividad porque consideraban que las emisiones era algo que a ellos no les afectaba y que no tenía ninguna consecuencias, se están transformando. Entonces, yo creo que la presión global va a ser tal que antes o después todos los países tendrán que subir al carro. Siempre, evidentemente, en todos los ámbitos ha habido ovejas descarriadas. Pero bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es dar ejemplo. Bien, en primer lugar, permítame que le felicite por la maravillosa charla que nos ha dado. Gracias. Y la pregunta es la siguiente. Del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, que mostró, me parece que va sobre 300 y pico gigatones, ¿está considerado, está incluido ahí el secuestro de carbono? Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de ese total es atribuible, se le ha restado el secuestro de carbono
procedente de las biomasas forestales, de las praderas o del mar, ¿no? Sí, existe la contabilización de las emisiones de CO2, sigue unos criterios, unos protocolos específicos. Uno de los problemas fundamentales del Acuerdo de París es que se quiere dar todavía una vuelta de tuerca más, pero al final esas emisiones son netas. O sea que ahí realmente se ha contabilizado y se distingue claramente entre los diferentes componentes. Sí. Hola, buenas tardes. Una pregunta que me gustaría que nos aclarara. ¿Cuál es el motivo que el hemisferio norte se está calentando más que el resto del globo terráqueo? ¿Hay más gases de efecto invernadero en la zona norte, por la zona industrial? ¿Cuál es el motivo? ¿Se sabe? No, bueno, yo la verdad es que en ese tema tampoco soy un gran experto. Lo que sé es que hay, por efecto de las emisiones, el sistema climático tiene unos mecanismos que se llaman de feedback. Y esos mecanismos de feedback, que al final son los que condicionan que haya más o menos calentamiento, están vinculados con factores generales, entre ellos sobre todo la respuesta que tienen las masas de hielo, los cambios en el albedo, el uso del suelo, etc. Entonces, concretamente no le puedo dar una respuesta a ese tema, pero bueno, me imagino que es una cuestión que está estudiada. Si tiene interés, se le puedo buscar la información. Tú me puedes preguntar en casa casi. Hola, buenas noches. Brillante como siempre, yo. Si no me lo dices tú. Has estado hablando sobre el evento del 2014 aquí en la Feria del Sardinero. Creo que eso es una imagen que mucha gente tiene en la retina. Y has comentado que los efectos extremos van a ser más frecuentes. En el último informe se habla de esa mayor frecuencia. ¿Podrías, por favor, informar cuánto más frecuentes serán eventos como el del 2014? Iba a decir que me alegro que me hagas esta pregunta porque tenía la transparencia y la he quitado. Pero bueno, lo que está comentando Raúl es una de las cuestiones que más nos preocupa, que es un poco lo que decía antes. Nosotros ahora cuando tenemos un evento extremo, generalmente nos ocurre porque coincide una pleamar viva con un fuerte oleaje que suele tener un periodo largo y olas grandes, ¿no? Si nosotros a esa circunstancia ahora lo que hacemos es le sumamos el aumento del nivel medio del mar, básicamente lo que estamos diciendo es que esa cota total, en vez de tenerla pues una vez en promedio cada 25 años, la vamos a tener con mayor frecuencia. Entonces, uno de los gráficos que metimos en el informe es un gráfico que lo que muestra es cómo se compara un evento que ahora históricamente sucede en promedio una vez cada 100 años con un evento que en el futuro sucederá anualmente. Por así decirlo, lo que hacemos es comparar bajo qué circunstancias y en qué año estos eventos que en el Sardinero se han producido con un periodo de retorno de 25 años sucederán prácticamente todos los meses. Bueno, pues en función del escenario, por ejemplo, para el peor de los escenarios, en el 2040, los eventos que ahora se están produciendo con 100 años de periodo de retorno, hay muchas partes del mundo que serán anuales. Y eso es un grandísimo problema. Es decir, una de las cuestiones que más utilizamos para que los gestores se den cuenta de la problemática del cambio climático es la incidencia que tiene el cambio climático sobre los eventos extremos. He dicho antes que no podemos asociar los eventos extremos que vivimos directamente con el cambio climático sin estudios posteriores, pero lo que sí sabemos es que el cambio climático está contribuyendo a aumentar su frecuencia. Y la gestión de los eventos extremos, de los desastres, es lo que más nos preocupa. Y en este caso concreto, en la costa, ese es el mayor reto. Porque si nosotros, dentro de 30 años, tenemos eventos como el que tuvimos en el 2014 todos los años, la gestión que tenemos que hacer de nuestra costa es totalmente diferente. La demanda de recursos, la demanda de protección y de seguridad se incrementa sustancialmente. ¿Respondes a tu pregunta? Respuesta que conocías, pero bueno. Muchas gracias por la conferencia. Me preguntaba sobre la adaptación y en concreto, digamos, aquí en Cantabria, precisamente hilvanando con esto último que se ha expuesto, porque evidentemente serán infraestructuras, serán, digamos, proyectos o diseños que desde que se inicia, digamos, los datos de riesgo hasta que se ejecutan las intervenciones va a pasar bastante tiempo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el competente para que se inicien esos trabajos? Me explico, la comunidad autónoma, el Estado, es la comunidad autónoma.
No, vamos a ver. En la costa es una cosa que siempre decimos, ¿no? La costa no entiende de competencias, no sabe cuál es la competencia municipal, no sabe cuál es la competencia autonómica ni la del Estado. La costa es la costa independientemente de quien tenga competencias. Lo que sí es cierto es que las competencias sobre la adaptación en dominio público marítimo terrestre son de la Administración General del Estado. Pero eso no puede excluir ni a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos. Entonces, nosotros hemos trabajado en el desarrollo de la Estrategia Española de Adaptación al Cambio Climático y una de las primeras cosas que hicimos fue convencer al Ministerio que todos los estudios de análisis de riesgo tenían que ser en colaboración con las comunidades autónomas. Y así es como se ha hecho. Nosotros hicimos el primer estudio piloto que fue en Asturias y ahora lo estamos haciendo en Cantabria y todas las comunidades autónomas están haciendo su análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo lo que va a poner de manifiesto es cuáles son las zonas y cuáles son los impactos mayores esperados. Si van a ser sobre la población, sobre la vivienda, sobre las infraestructuras, sobre el turismo, sobre la agricultura, sobre la ganadería, etc. Entonces, a partir de ahí, lo que existe es un gran programa que se llama el programa PYME Adapta, que básicamente lo que trata es de que todas las comunidades autónomas tengan un plan de adaptación específico para las zonas concesionadas, que son sus puertos, pero el Ministerio lo que proveerá es el plan de adaptación para el resto de la costa. Luego, ¿dónde está el problema? El problema está en lo que decía antes, que la inversión en dominio público marítimo terrestre, es decir, la regeneración de playas, la construcción de obras de abrigo, la restauración de un humedal, etc., muchas veces es competencia de la Administración General del Estado. Pero en esto, más que nunca, hace falta una coordinación absoluta, porque luego también hay que tener en cuenta que los ayuntamientos son principales usuarios de una gran parte de la costa y, por tanto, también tienen que decidir los ciudadanos qué tipo de adaptación quieren. No es lo mismo proteger con una estructura que proteger con una regeneración de playa, que proteger con una regeneración de duna o el sistema, o simplemente abandonar una zona determinada porque se considera que es muy poco costo eficiente tratar de mantenerla. Buenas noches y enhorabuena, como no podía ser de otra manera. Gracias. Cuando has mencionado el caso de Exxon o Repsol, me viene a la cabeza el caso de Volkswagen con sus gases, con su fraude en aquella gestión. La pregunta es, ¿hay algún modo de saber, está planificado algún modo de control, algún modo de seguimiento de que aquellas empresas que se montan a esa posible oportunidad del carro verde, que el ciudadano, que el usuario de esas empresas se vea afín y sin embargo no sea engañado? Es decir, que esa oportunidad no se convierta en un... Sí. Lo que se llama blanqueo. Lo iba a decir de otra manera, pero... No, en inglés la palabra es greenwashing, concretamente. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos aspectos que me parecen muy relevantes. Primero, toda la parte relativa a la transparencia en el control de emisiones, en la compensación de emisiones y demás. Eso es una de las cuestiones que ha atascado en cierta medida el Acuerdo en Madrid, porque realmente el Acuerdo de París lo que establece es que los mecanismos de transparencia tienen que estar claramente definidos, porque al final el Acuerdo de París obliga a que cada 5 años cada país muestre qué es lo que ha hecho y que eso realmente sea contrastable. Con lo cual se está trabajando mucho precisamente en garantizar esa transparencia. Luego hay otro aspecto que es importante desde el punto de vista del ciudadano o desde el punto de vista de quien tiene las acciones o quiere comprar los bonos de una empresa determinada que nos está vendiendo como algo verde, algo que no lo es, ¿no? Entonces ahí también desde la Unión Europea se está haciendo todo un desarrollo que lo que trata es demostrar, y de hecho va a haber una nueva directiva, que lo que dice es cuáles son las condiciones que tiene que cumplir cualquier proyecto para que se considere que es un proyecto financiado con un bono verde o con un fondo de inversión verde o equivalente. Es decir, ¿qué es lo que es verde? Entonces, eso se está definiendo una terminología, una taxonomía, que lo que indica es cuáles son las condiciones que tiene que cumplir. Se indican varias de ellas y además lo que indican claramente es que hay que demostrar que cualquiera de esas actividades no es perjudicial para ninguna de las otras. Y ese es el estado en el que estamos en estos momentos. Y es algo que la Comisión está desarrollando enormemente. Hola, buenas noches. Aquí Hola, buenas noches. una pregunta de un ignorante. Vemos en la prensa que lo que hay que es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
pero también yo creo que ha dejado caer que también, como no podemos limitar la emisión, que lo que podemos es de coger esos gases de efectos invernadero que se han lanzado a la atmósfera, cogerlos y guardarlos por ahí debajo. ¿Eso es posible? Sí, su pregunta es... Y la otra pregunta que no quiero es, ha dicho que nos tenemos que proteger ante... ¿No estarían justificados entonces los espigones de la Magdalena para defender la playa de los Peninos? Aprovechando que pasamos por allí, ¿no? Claro, es que no quería perder la oportunidad, pero principalmente no se puede extraer como en una campana de la cocina, extraer los gases y esconderlos. Y yo creo que he oído hablar de eso. Sí. Pero bueno, lo de la Magdalena también no me lo deja. Bueno, yo voy a responder a la pregunta y mi compañero el doctor Medina va a responder a la segunda. No, vamos a ver. Sí, evidentemente. Tiene usted toda razón. No es una pregunta de ignorancia en absoluto, sino que es probablemente no lo he dejado suficientemente claro. Es decir, lo que quiere la Unión Europea, lo que se quiere realmente es que lleguemos a emisiones netas cero. Es decir, que compensemos lo que emitimos secuestrando o captando CO2 del que ya existe en la atmósfera. Y lo que se está desarrollando, y existe tecnología para almacenarlo, existe tecnología para captarlo, y un poco en lo que se está desarrollando. Y el ejemplo que decía de Exxon, ¿no? Exxon lo que dice es, bueno, las plantas tienen la capacidad de secuestrar CO2, y de hecho hay grandes depósitos de CO2 en los manglares, en las marismas, etcétera. Pues nosotros estamos desarrollando una tecnología que también lo que hace es, quizás no puedo dejar de emitir todo, pero sí, de alguna manera, puedo secuestrar parte de ese carbono y almacenarlo en algún sitio o incluso transformarlo. Esas son tecnologías que ya existen en diferente grado. Por ejemplo, los noruegos, que tienen muchísimo petróleo, son los que están más avanzados en este tipo de tecnología. Y la otra pregunta, no me acuerdo de qué era. Pero la pregunta que es, ¿cómo va a afectar el cambio climático a los diques de la Magdalena? ¿O cómo? Que si los espigones de la Magdalena, antes de que hemos construido medio, antes de tirarlo, gastan más dinero, pues a la vista de su exposición hay que poner defensas, y la única defensa, si va a crecer el mar, es dejarlos ahí, incluso hacerlos más altos. La primera respuesta que nos acostumbraríamos, como tenemos Puerto Chico y tal, dentro de 50 años, diríamos que eran medioambientalmente respetables, hasta los declararíamos bienes de interés cultural. Muy bien, la primera respuesta es muy sencilla, es decir, si la playa de la Magdalena ya desaparece sin aumento a nivel medio del mar, imagínense dónde va a estar la playa de la Magdalena dentro de una década. Pues probablemente en el Tenis, aproximadamente. Luego, la estabilización de la playa de la Magdalena es absolutamente imprescindible. Imprescindible. El tema de los espigones, ya no sé si Raúl quieres decir alguna cosa o... Vamos a ver. No, vamos a ver. Quizás, yo creo que tenemos que poner en contexto la charla que Íñigo nos está dando, ¿vale? Y lo que realmente estamos ahora hablando es el tema del cambio climático. Y una información que la gente debería tener en la cabeza es que cada centímetro que sube el nivel del mar representa aproximadamente 1 metro de erosión de la playa. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos hablando, que si Íñigo nos ha hablado de un año 2100 con 60 centímetros o con 1 metro de subida de nivel del mar, eso implica que nuestras playas, y no solo el Magdalena, el Sardinero y todas las playas de Cantabria, tendrán retrocesos de 60 o de 100 metros. Eso es lo grave. Entonces, la estabilización de la playa de la Magdalena es ahora fundamental, lo mismo que va a ser tener un plan de adaptación para todas las playas de Cantabria, especialmente aquellas playas que son encajadas y cuyo retroceso no tiene ninguna posibilidad de resolverse, salvo que sea con aportaciones o buscando otro tipo de soluciones. Buenas tardes. Gracias por su exposición, porque he sido capaz de entenderla, he entendido casi todo. Y tenía mis dudas antes de entrar para oír a un científico, ¿no? Lo he entendido casi todo, ¿no? Y me ha dado esperanzas, porque la verdad es que no las tenía. Yo pensaba que después del Homo sapiens había llegado el Homo paranoicus, ¿no? A partir de la revolución industrial, capaz de destruirse a sí mismo y de destruir su propia casa, ¿no? Me ha dado esperanzas en la medida en que seamos capaces de adaptarnos, de enseñar y de
escucharles más a ustedes, quizá no nosotros, el pueblo, sino la gente que toma las grandes decisiones, ¿no? Quería pedirle un favor, más que una pregunta, que me recomendase un libro tan sencillo como lo que usted ha expuesto, o sea, con un lenguaje sencillo para empezar a leer y a entender estas cosas, ¿no? Porque la verdad es que lo he entendido casi todo, me ha encantado la exposición y me voy con esperanzas, ¿no? De que las nuevas generaciones y el futuro pues, sean capaces de adaptarse y no suframos lo que parece ser que nos viene, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, especialmente por el hecho de la mayor satisfacción que puedo tener es el hecho de que se me haya entendido, ¿no? Y que los mensajes hayan calado. Bueno, yo creo que ahora no puedo pensar en un libro concreto, pero si quiere luego cuando acabamos, si me deja un correo electrónico o un tal, le busco una bibliografía para que pueda... Sí, no, sencilla, hay muchos libros de divulgación sobre este tema. Quizás no enlacen todas las cosas que yo he enlazado, pero con los principios generales que yo he ido contando, sí puede haber diferente bibliografía. El mayor problema es que hay poca bibliografía en español. Hay mucha bibliografía en inglés, o más, pero si quiere luego, si me deja un correo o una tarjeta, yo le busco unas referencias. ¿Usted? Bueno, pues creo que la conferencia ha sido interesantísima, como he dicho antes, no solo por el nivel científico, sino por la capacidad divulgadora. Así que procede despedir con un fuerte aplauso a la profesora universitaria.